Lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, nos hace ver, entre otras cosas, la debilidad de nuestras instituciones. El programa de hoy va a estar dedicado enteramente a estos dos temas y recibimos a nuestro invitado de ultralujo, Claudio Fantini. Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la exagerada gentileza en tu presentación. No es exagerado. Claudio, ¿cómo podríamos explicar lo que está pasando en España y luego también tratar de relacionarlo con lo que no está pasando en nuestro país? Bueno, en el caso de España me parece interesante explicarlo juntos con el de Italia, ¿no? Porque en los dos países, casi al mismo tiempo, se han conformado gobiernos gobiernos inauditos, para llamarlos de algún modo, o sea, gobiernos que generan una gran incógnita sobre su viabilidad. A primera vista parecen inviables, pero las razones por las que se formaron estos engendros gubernamentales son distintas. Yo diría que Italia es un caso típico en el cual el ajuste en la economía no tuvo éxito. Es un caso más, por lo menos no tuvo éxito en hacerse sentir en el bienestar de los ciudadanos. Entonces se allana el camino al discurso de los demagogos. En este caso, hacia el sur de Roma, es fuerte el discurso del Cinque Stelle, ¿no? Del movimiento que creó Beppe Grillo, el movimiento 5 estrellas, y en el norte el discurso demagógico de la extrema derecha, ¿no? Que lidera Matteo Salvini y hoy se llama la Liga. Antes se llamaba Lega Nord, la Liga del Norte, y antes la Liga Lombarda, que lideraba Umberto Bossi y proponía partir Italia a la altura del río Po para que la Italia rica del norte se sacara de encima a la Roma ladri, como la llamaban, la Roma ladrona, y al sur pobre. Esos dos partidos, uno antisistema fuerte en el sur, el otro de ultraderecha fuerte en el norte, vieron el camino allanado a sus discursos demagógicos, sobre todo el de la extrema derecha, culpando a los inmigrantes, a los refugiados, ¿no? Culpándolos de que los italianos no puedan vivir como ellos consideran que debieran vivir. En el caso de España es distinto, porque España es uno de los pocos casos donde un ajuste muy duro en la economía no estaba mal. Terminó dando buenos resultados. No son muchos los casos, ¿no? Pero en España, no en un primer momento que ahondó la recesión, pero luego se perseveró en ese camino y el resultado fue bueno. El talón de Aquiles le aparece a Rajoy con la corrupción de su partido, el más corrupto de la historia de España. Entonces, cuando sale la resolución judicial que establece la responsabilidad del partido, esto es una cosa rara, no es muy común. Las resoluciones judiciales culpan a las personas. Acá culpó a personas, empresarios como Francisco Correa, hablo del caso que se conoce como la trama Gürtel, sí. El equivalente español de lo que es Odebrecht en Brasil, salvando las oceánicas distancias, porque por esa cantidad de dinero acá no se mueve el amperímetro, ¿no? En España tembló y se cayó un gobierno. La trama Gürtel hizo que vayan funcionarios y empresarios presos, pero además el fallo señaló la responsabilidad del Partido Popular como tal. Ahí apareció el talón de Aquiles, resucitó ese cadáver político en el que se había convertido Pedro Sánchez hace un año y medio, cuando le hizo hacer al Partido Socialista la peor elección de su historia. Perdieron hasta en Andalucía, que es el bastión de los socialistas, la tierra de Felipillo. Resucitó de golpe y tuvo buena puntería. Bueno, pero llegó a un gobierno con esta diferencia con el de Italia. En el de Italia es un gobierno donde hay una falsa cabeza, es un gobierno bicéfalo. Giuseppe Conte, al que pusieron, el ignoto jurista al que pusieron como primer ministro, no corta ni pincha. Los que mandan son Luigi Di Maio, del Cinque Stelle, y Matteo Salvini, de la Liga. Uno está en el Ministerio de Trabajo, el otro en el Ministerio del Interior. Es un gobierno bicéfalo, un monstruo de dos cabezas. El de España
es un gobierno con una cabeza, la de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, pero una cabeza puesta sobre hombros inauditos. Partidos separatistas, el PDeCAT y Esquerra Republicana de Cataluña, y el Euskal Herria Bildu, que es un partido que es un remanente del Herri Batasuna, que fue el brazo político de la ETA, ¿no? Y por el otro lado, el otro hombro es un partido antisistema, Podemos. Entonces nadie puede apostar seriamente a que ambos gobiernos vayan a tener una larga vida, ¿no? Claudio, te quiero preguntar sobre Rajoy. ¿Fue un exceso de confianza? ¿Lo defraudaron? ¿Hubo algún teléfono que no hizo sonar correctamente? ¿Cómo fue que llegó a esto? Yo creo, Gabriel, que es interesante el caso español, porque lo que vemos es el naufragio de clases dirigentes ante sociedades inmersas en la incertidumbre, que buscan alternativas desesperadas. A pesar de que económicamente España estaba remontando, España está en Europa, y Europa es la que parece un barco que cruje y que amenaza de destartalarse, porque por un lado recibe las olas que les lanza para destruirla, para desunirla, Vladimir Putin desde el Kremlin, y por otro lado las tempestades de Donald Trump, quien, esto lo digo yo y lo subrayo, por mandato de Putin, porque nadie puede ser más funcional a Putin que Donald Trump, rompiendo todas las alianzas noroccidentales, ¿no? Alianzas que fueron exitosas y marcaron el siglo XX, ¿no? Trump las destruye. ¿Quién es el único que puede aplaudir esa destrucción? Vladimir Putin. Bueno, Trump está saboteando la relación histórica de Estados Unidos con Europa. En medio de esa tempestad nace la incertidumbre de las sociedades y aparecen estos engendros. En la última elección que tuvo a España, esa en la que en realidad le fue mal a todos, Rajoy fue apenas el menos derrotado, pero ganador, como quien dice ganador, no había sido nadie. Por eso estuvo como un año sin poder formar un gobierno que sea legitimado y que se establezca. No podían formar gobierno, porque todos habían sacado porciones tan chicas de votos. Entonces ya venía debilitado Rajoy. Lo que pasa es que los otros estaban más débiles que él. Y yo creo que él se confió en esa debilidad. Pensó Sánchez, no va a poder tener aliados porque el Partido Socialista es pro España unida y monárquica, y el PDeCAT y Esquerra Republicana son partidos antimonárquicos y separatistas, como Bildu, del País Vasco. Claudio, nosotros por ahí nos hacemos una imagen de lo que somos mirando a los demás. Mirando a los demás como Argentina, sí. Relacionándolo como el caso Odebrecht, el equivalente del caso Odebrecht en España. Lula está preso por un departamento. ¿Qué clase de instituciones tenemos nosotros? Por ejemplo, podemos hablar de Mauricio Macri, presidente de Correo Argentino, empresa de la familia. Franco nunca, Mauricio era el presidente del Correo. Sí. Y nunca pagaron el canon, por ejemplo. Se calcula que son 70.000 millones que deben. Oscar Aguad queriendo venir a perdonar la deuda. ¿Qué clase de instituciones tenemos en comparación a tener a Lula preso por un departamento? Y se puede poner miles de ejemplos que no es que escandalizarían a un ciudadano escandinavo, a un uruguayo lo escandalizaría. Ver, por ejemplo, las publicidades de los gobiernos municipal, provincial, el defensor del pueblo, ¿no? Cantidades de dinero, a un uruguayo escandalizaría. No te tenés que ir a traer un suizo para que te diga, che, loco, esto es... Sí. Ustedes son súbditos, no son ciudadanos, porque si le hacen esto en la cara, ¿no? Es porque no. Y necesitas que la trama de
de carencia ética vaya mucho más allá de los poderes del Estado. Y no es solamente involucre ética, a los medios, no es solamente ética. Involucre a los medios, que son cómplices porque les conviene, por ejemplo, en este ejemplo que pongo, e involucre a una sociedad a la que las cosas más escandalosas le pasan en la nariz y no tiene reacción. Entonces, en ese marco no nos puede extrañar que la justicia actúe políticamente, con el gobierno y antes con el anterior, y ahora también con el anterior. ¿Seguro? En algunas cosas. ¿Seguro? Cada poder tiene su influencia, su lobby y sus jueces propios y los mueve. Entonces los poderes políticos y los poderes económicos meten la mano en la justicia como si fuera un tablero y ahí libran sus partidas, ¿no? Para ver quién vence a quién. Es verdaderamente bochornoso. En el caso, no es que los otros sean tan prístinos, ¿no? En el caso de Brasil no deja de ser terrible que Temer haya podido subsistir en la presidencia. Termina siendo un absurdo, ¿no? Temer es alguien visiblemente manchado por el petrolao, por el mensalao, por todos los escándalos, y Dilma Rousseff no. Uno puede estar de acuerdo o no con Dilma Rousseff, pero Dilma Rousseff no es corrupta, y si lo es infinitamente menos que quien la reemplazó. De hecho, no la derrocaron con un argumento de corrupción, sino con una cuestión casi administrativa, ¿no? Pero las institucionalidades, digamos que en este campo se están cumpliendo. Va hacia encrucijadas raras. Si la elección fuera mañana, Lula ganaría en la primera vuelta, según encuestas muy creíbles, en la primera vuelta, ¿no? Y no deja de ser una pregunta válida, si amerita estar preso por un caso como el departamento, que es una dádiva, no es un soborno, es una dádiva, porque si Lula hubiera sido corrupto, hubiera cobrado océanos de dinero. Exacto. O sea, los favores que se suponen, lo que había ahí es una trama de corrupción que lo antecede a Lula y que Lula en todo caso no cortó, incluso que manejó y puso a favor de su partido. Ahora convengamos, si hubiera cortado la trama de corrupción preexistente, no hubiera podido terminar su mandato, lo hubieran volteado como la voltearon a Dilma Rousseff, precisamente por no querer frenar a los jueces del Lavallato. Claudio, vamos a hacer una pequeña pausa en este diálogo. Ya venimos. Un lugar para disfrutar en familia. Río Ceballos, la perla de las Sierras Chicas. Río Ceballos, hacer ciudad. El intendente Mestre anunció que a partir del mes de mayo se elimina la tasa de la factura de gas para la tarifa social y la suspende en junio y julio para el resto de los contribuyentes. El municipio sigue reduciendo la presión fiscal, como ya lo hizo el año pasado con las tasas de las facturas de energía eléctrica y gas natural. Además, ratifica el compromiso de eliminar definitivamente las tasas de agua y de gas si el gobierno de la provincia coparticipa los fondos que recibe de la nación. Municipalidad de Córdoba. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. En 3, 2. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Seguimos en este diálogo
sin desperdicios con Claudio Fantini. Le vamos a pedir, antes de pasar a lo nacional en sí mismo, que nos explique brevemente lo de Italia. Vos recién lo comparaste con lo de España, Claudio. Yo te pediría que más o menos expliques de qué se trata, los por qué, y después ya pasamos a la situación de nuestro país. Bueno, en Italia, vamos a tener que hacer historia sí o sí, ¿no? Cuando cae el fascismo, cuando cae Benito Mussolini, perdiendo la Segunda Guerra Mundial, y también a manos de la resistencia interna que aportaron lo suyo, los partisanos, el posfascismo fue una construcción que se paró sobre una alianza también inaudita, parecía ideológicamente imposible, eran el agua y el aceite. Alcide de Gasperi, líder de la democracia cristiana, se sienta y negocia con quienes estaban en sus antípodas. Giovanni Enrico Berlinguer, Palmiro Togliatti, la gente que con Antonio Gramsci como ideólogo lideraban el Partido Comunista Italiano, partido marxista-leninista, gramsciano después. Ese acuerdo puso en marcha la Italia que avanzó y salió entre los escombros del fascismo. Luego se va a conformar, porque esa primera etapa llega a un punto en el que termina, y para poder gobernar sin el apoyo del Partido Comunista, la democracia cristiana forma una gran coalición que incluye todo aquello que no fuera comunista, una coalición que iba desde la derecha hasta la izquierda. Y encabezaba la democracia cristiana de Alcide de Gasperi, ya por entonces lo tendría de líder a Giulio Andreotti, o principal figura, Francesco Cosi, había muchas grandes figuras, ¿no? El Partido Socialista de Pietro Nenni, el Partido Radical, el Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata. Una coalición de 5 partidos, a la que se llamaba la coalición pentapartita. Siempre que llegaban las elecciones, al hacer los escrutinios, la pentapartita por un puñadito de votos le ganaba a los comunistas, ¿no? Y la segunda mitad del siglo XX fue gobernada por esta coalición que llevó a Italia desde los escombros del fascismo hasta el desarrollo, pero también la engangrenó de corrupción. Y venimos a los días de hoy. Y venimos a los días de hoy, porque como la engangrenó de corrupción, ahí viene otra vuelta de página, antes que la vuelta de página que se está viviendo ahora. Antes, como lo engangrenó de corrupción, llegó un momento que los jueces de Milán, encabezados por Antonio Di Pietro, pusieron en marcha el lavallato italiano que se llamó Mani Pulite. El Mani Pulite brasileño y Sergio Moro, el juez de Curitiba, están inspiradísimos en Antonio Di Pietro y el Mani Pulite. Esa ofensiva judicial contra la corrupción terminó con un esquema dirigencial, por una forma de financiación ilegal de la política. Eso es Brasil también, ¿no es cierto? Entonces aparecen nuevos actores de la política. Silvio Berlusconi va a agarrar los retazos del centro derecha y la derecha que tenía la coalición pentapartita y con eso formó Forza Italia. Después la aliaba con la Liga Lombarda de Umberto Bossi y con los post-fascistas, ¿no? y competía en las elecciones. Y por el lado de la centroizquierda, Romano Prodi y los post-comunistas formaron la alianza El Olivo, tuvo distintos nombres. Luego todo eso converge en lo que se llama Partido Democrático, que gobernó por última vez con, no Romano Prodi, sino que fue alcalde de Florencia. Bueno, se me fue el nombre en este momento, ya me va a salir. Matteo Renzi, ese fue el último primer ministro del sistema. Pero acá vino otra vuelta de página. En la última elección, del lado del centro, izquierda, pongámosle así, el partido más votado no fue el Partido Democrático, ¿no? que venía del sistema, sino el Movimiento 5 Estrellas. Y del lado de la derecha
el partido más votado no fue Forza Italia, de Silvio Berlusconi, sino la Liga, de Matteo Renzi. O sea, el electorado se fue a los extremos. Tanto Forza Italia como el Partido Democrático están alineados con Europa, predican la continuidad de Italia en la eurozona, mantener como moneda italiana el euro, mantenerse alineados con Alemania y con Francia, en síntesis con Bruselas. Bueno, han sido desbancados por los que proponen salir del euro, recuperar la lira, romper con la campaña de Matteo Renzi, de Salvini, de Matteo Salvini, era que Italia deje de ser colonia de Alemania. Y la alianza que hoy gobierna, entre los puntos de su plataforma, claramente proponía la alineación de Italia con Rusia, con la Rusia de Vladimir Putin. Claudio, vos... Así de novedoso está el escenario italiano. Yo quisiera pasar a nuestro país, tomando dos cosas que dijiste. Por un lado, el país engangrenado en corrupción, típico argentino, y por el otro lado, la dispersión del electorado hacia los extremos. En una situación de corrida cambiaria, en una situación de que nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, porque la mayoría de los analistas económicos daban un dólar en diciembre de 20,50 y lo tenemos prácticamente en 26 ahora. El gobierno insistía con que en estas épocas iba a ser de un dígito la inflación, prometieron un 15 para este año, estamos cerca de alcanzar el 15, pronostican un 30 ahora. ¿Qué puede pasar con nuestro país? Bueno, imposible de hacer futurología, pero ¿cómo se puede analizar desde, aunque sea la política internacional? ¿Cómo nos ven desde afuera? Yo diría que depende de lo que pase por la cabeza de Macri. Macri puede entender o no que la corrida del dólar implicó una vuelta de página. Eso es clave. Vamos a ver si entendió que implica una vuelta de página o no entendió nada y quiere continuar como está. Si entendió que es una vuelta de página, él tiene que saber entonces que la gente ya no cree en su discurso. ¿Cómo era su discurso? Un discurso sin profundidad, sin no medular, pintura, no profundo, más vale superficial, donde la cuestión principal era irradiar un optimismo, una vibración optimista. Estamos en un mal momento, pero vamos bien, ¿no es cierto? Esa, digamos, es la lógica fundamental en un discurso que más que explicar trataba de irradiar, ¿no? Por eso era un discurso guionado por Durán Barba y dirigido por los coaching, ¿no? Que hacía que tanto Macri como sus principales ministros casi que hablaran y se expresaran de un mismo modo, ¿no? Entonces la gente, o una mayoría en la clase media, hasta determinado momento creía que realmente estábamos mal, pero este dolor que sentimos como cuerpo social, lo sentimos precisamente porque está habiendo la intervención quirúrgica que nos lleva a la sanación. Entonces, hasta disfrutemos de este dolor. O sea, vos te están sacando una bala, estás aullando de dolor, pero te la aguantás, porque sabe que te están sacando la bala. Pero si vos te das cuenta, mira, y ves que te está metiendo el bisturí en otra herida que no es la herida de la bala, entonces te volvés loco y te lo sacás de encima. Eso es lo que pasó en la Argentina. Exacto. El esquema económico de Macri fue percibido, después de esta corrida, como la rueda donde corre el hámster, ¿no? La economía tiene que ser percibida por la sociedad como un tren que se desliza por la vía, ¿no? Que un tren marcha, va hacia, ¿no? Cuando la sociedad deja de percibir que la economía es un tren que se desliza por la vía, que avanza, y se da cuenta que es una rueda donde gira un hámster, entonces sabe que es el hámster que está gastando una energía de manera innecesaria. Claudio, tenemos 20 segundos aproximadamente, pero te quiero preguntar. El equipo de gobierno y Mauricio Macri, dado los resultados, ¿es un grupo de ineptos o un grupo de farisíacos que directamente vinieron a hacer esto que están haciendo
diciendo otra cosa y queriéndola maquillar para enriquecer a ciertos sectores de la sociedad y empobrecer a otros. No, yo creo que el problema del país, pero no lo tiene solo el gobierno de Macri. Cuando uno ve las encuestas, ve que en la sociedad, después de esta corrida del dólar, las encuestas te muestran que la sociedad ya no cree en el discurso de Macri. O sea, Macri tiene que dar vuelta a la página, ya no va más el discurso de Durán Barba y los coaching, ¿no? Ahora las que tienen que hablar son las cifras, los precios en las góndolas del supermercado y el poder adquisitivo del salario y del ingreso de la gente. Hoy la gente quiere que hable eso, no que hable el presidente y que gesticule según le indica Durán Barba, ¿no? Entonces, ese es un punto. Pero esa misma gente, según muestran las encuestas, donde vos ves que cayó en picada la confiabilidad del Macri, pero nadie lo capitalizó demasiado, ¿no? Cristina, lo que creció, no llega a capitalizar ni de lejos todo lo que se fue de Macri. Entonces, ¿qué nos muestran las encuestas? Que la gente dejó de confiar, ya sabe que Macri está seguro de algo equivocado, o no está tan seguro como dice estar, pero sabe que Cristina le dejó una bomba. En todo caso, la idea es esta, Gabriel. Cristina, como lo ve la sociedad, lo que percibe la sociedad según las encuestas, en la lectura que hago yo, Cristina le dejó una bomba y Macri no la supo desactivar. Primero puso cara de canchero, dijo yo tengo los mejores, unos desactivadores bárbaros, lo vamos a hacer de manera indolora, a ese indolor le llamaron gradualismo, inventaron una palabra, qué sé yo. Bueno, ahora ya sabemos que no saben desactivar la bomba, pero que la bomba la puso Cristina. Y como ningún otro ha capitalizado eso que se fue de Macri y que no capitalizó Cristina, quiere decir que lo que ve la sociedad es que los otros tampoco tienen la menor idea cómo desactivar esa bomba que quedó en la Argentina. Claudio, te agradecemos por haber formado parte del espacio y por esta recorrida que hicimos por nuestro país y España y también Italia. No, gracias a vos por tu invitación. Nos despedimos hasta la semana que viene. Siga con nosotros en nuestra pantalla. Muchas gracias.